¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Petróleos Paraguayos Petropar, Ñandembae, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza, Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta el distrito de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caguazú, a visitar las empresas Hilagro, donde vamos a conocer el proceso de fabricación de las pastas Hildebrand, conociendo uno de sus productos. Además, vamos a conocer cómo se elabora la harina y los balanceados para alimentación animal de este grupo empresarial. Así que con muchísimo material para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. La sociedad Hilagro Hildebrand Agroindustrial y Comercial se constituye el 18 de diciembre del 2000. En el año 2004 se transforma de SRL en SA y actualmente es una sociedad anónima emisora operando con mucho éxito en el mercado bursátil gracias a la confianza que transmite a los inversionistas. La empresa empezó sus actividades incursionando en el ramo de repuestos, siendo el señor Albert Hildebrand, su presidente, uno de los pioneros en la instalación de agroindustrias y promotor del desarrollo industrial en el departamento de Caguazú. Siempre con visión industrial de futuro, se monta un molino harinero de última tecnología en noviembre del 2002, iniciándose el proceso de molienda del grano de trigo con una capacidad de 90.000 kilos cada 24 horas. En tecnología de punta, la adquisición de materia prima de primerísima calidad, el aprovechamiento y contratación de recursos humanos y técnicos de elevada profesionalidad, se logra insertar la marca Hildebrand en harinas como una de las mejores del mercado. La alta calidad de sus productos ha llevado incluso a la exportación de los mismos al exigente mercado internacional, como Brasil a partir del 2004 y África en el 2005. Posee un moderno laboratorio de control y análisis instalado en la planta a cargo de personal calificado. Nosotros como Hilagro es una empresa familiar fundada por mi padre en el diciembre del año 2000, cuando se habilitó la empresa, y nuestra visión era, en primer lugar, nuestro proyecto era la producción que tenemos la familia de granos, acopiarla, hacer un silo de granos y acoplarla ahí después para venderlo, ¿no? Y cuando arrancamos con la construcción del silo, ya vino la idea del molino, como siempre fue un sueño también de mi padre, ¿no? Entonces, en noviembre del 2002 arrancamos con un molino harinero. Hoy estamos con 120 toneladas 24 horas, o sea, de día. Estamos en proceso justamente de ampliación, vamos a ir a 200 a partir de junio, 200 toneladas a día. Y
Y bueno, empezamos con 90 y vimos así escalonadamente creciendo. Y Labro hoy en total de funcionarios directos estamos 170, incluye todo lo que es administración, fábrica y también lo que es logística y sucursales. Bueno, nosotros en el año 2006 empezamos con producir pastas de la marca Hildebrand. Estamos también ahí creciendo bastante, eso justamente, o sea, fue para ir industrializando más nuestra harina, como también el mercado de harina está cada día más saturado también, y entonces empezamos a buscar otras líneas de productos para poder ir industrializando más el trigo, ¿verdad? Nosotros tenemos muy buena aceptación en el mercado, en calidad tenemos todo lo que podemos ofrecer, o sea, el trigo, la harina, la pasta es de muy buena calidad y tenemos muy buena aceptación en el mercado. Vamos a elegir una línea que es la que acabamos de inaugurar, es una línea de pastas nidos, es una línea de tecnología italiana con una amplia automatización en el cual se logra con eso una pasta de la mejor calidad. Estamos entonces en el inicio del proceso, este es el sector donde empieza todo. Claro, esta es la parte de los reservorios de harina, de los tanques de reservorio de harina en el cual recibe la harina del molino directamente. Esa es la particularidad que tenemos nosotros como fábrica de pasta, que podemos elegir el tipo de harina. Empieza de la harina que está almacenada como reservorio. Eso es enviado al tanque mezclador, donde se le agregan los aditivos correspondientes para dicha línea. En este proceso es enviado la harina a través de unos tubos de transporte neumático a este proceso en el cual lo que se realiza es el mezclado íntimo de la harina con el agua, que tiene que tener una dosificación muy específica y muy especial con respecto al tipo de masa que uno requiere para este tipo de máquina. En este proceso la harina es enviada a este recipiente, que es un ciclón de harina, en donde hay un dosificador de harina que hace una dosificación micrométrica del proceso. Una vez que la harina es dosificada volumétricamente en este proceso, pasa a un premix y es en este proceso donde se agrega el agua, que hace una rápida premezcla en donde hace que el agua se forme directamente. Una vez que pasó el premix, esta premasa es pasada a este sistema de mezclado de alta rotación con un sistema de vacío, por lo cual se elimina el oxígeno y el aire que podían afectar el tema. Tiene varias ventajas. Primero, evitamos la oxidación de la masa, logramos una mejor amasado y una íntima ligación de los enlaces de la proteína para que pueda dar la masa correspondiente. Una vez que finaliza el proceso, sale a la parte de la compresión, que es un sistema de tornillo o sin fin que se encuentra al final del amasado, en la parte de abajo, que es el que imprime luego la masa, que ya adquiere una característica elástica a la forma o a la matriz donde tiene la forma correspondiente de la salida del fideo. Estamos realmente en el proceso en donde se puede observar que el fideo está saliendo a través de los moldes con la forma característica del tipo de que estamos produciendo ahora. En este caso estamos produciendo espagueti de un diámetro de 1.8 milímetros. La masa va cayendo en forma de hilos, el espagueti, al sistema en donde el nido de acuerdo a cierto tiempo se corta a una medida correspondiente y luego por un sistema de vasos y un soplado de aire, que es lo que estamos escuchando, le da una rotación al nido y que le da la forma característica del nido. Una vez que tenga esa forma característica, el nido cae en estos vasos contenedores que terminan de darle la forma que corresponde
y conservar su forma. Una vez que es caído acá, la pasta está húmeda, está con un 30% de humedad y acá se inicia todo el proceso de secado hasta lograr como objetivo bajar esta pasta que ahora está húmeda, de 30% de humedad, a una pasta seca, orillando los 12 a 12,5% de humedad, que es ya la pasta destinada al consumo final. El tablero principal de control, en el cual además de controlar, nos ofrece una visión general de todo lo que está pasando en toda la máquina, ¿verdad? Nosotros estamos actualmente en este proceso que es la parte deformadora de nidos, en donde explicamos recientemente cómo se forma el nido y cuándo caen en los vasos contenedores. Aquí empieza el viaje de la pasta. Empezando con el nivel de secado, la pasta viaja dentro de este sistema que se llama encartamiento o presecado, en el cual pasa por diferentes temperaturas y humedades con un flujo de un sentido de aire. O sea que hay aire circulando a alta presión y velocidad dentro de esta cámara. El fideo viaja totalmente en la parte inferior de la máquina y al final sale lo que se llama un fideo presecado y luego es elevado en la parte superior y en la parte de arriba donde empieza el secado, que es la zona más caliente del equipo de secadora. El fideo cae en los pisos de los secados, que son una especie de transportadores de tapetes de un material resistible a la temperatura y la humedad que hay dentro del ambiente. Y lentamente el fideo es conducido a través de ese sistema por otros ventiladores que hacen la especie de intercambio de humedad y de calor, logrando una migración de la humedad que tiene dentro del fideo al ambiente. Este proceso de la parte del piso superior dura aproximadamente 2 horas, donde el fideo está viajando de atrás para adelante, de adelante para atrás, y hace una especie de zigzag por cada piso. Esta línea en particular tiene 6 pisos de secado. Originalmente, entonces el proceso desde la formación del nido hasta la salida final del proceso de fideo seco dura aproximadamente 8 horas. O sea que el fideo que ahora lo estamos viendo producir lo vamos a ver recién dentro de 8 horas cuál es el producto final resultante. Cuando llegó a la parte de envasado, el producto ya reúne las condiciones de secado óptimas para poder ser envasado de forma higiénica en sus presentaciones, ya sea de 5 o 3 kilos o en forma granel, que será alimentado a las máquinas envasadoras de paquetes de 400 gramos. Estamos específicamente en la máquina envasadora para paquetitos, como lo llamamos nosotros, que son las presentaciones de 400 gramos. El proceso se inicia a través de un sistema de pequeño cajón pulmón, que es el que suministra el fideo a la máquina, y de una especie de zaranda para eliminar los pequeños polvos que podría tener el fideo. Eso es elevado a través de una cinta inclinada, de hecho de material sanitario, aprobado para ser utilizado con alimentos. Lo eleva hasta la parte superior de la envasadora, en donde llegamos a la parte de la balanza propiamente dicha. La particularidad de esta balanza, que está diseñada exclusivamente para nidos, es que debido a la variedad de forma y variación de pequeños pesos que puede tener cada nido en particular, la balanza es una balanza integradora. ¿Qué quiere decir? Tiene 14 balanzas que continuamente están pesando. La computadora de la máquina lo que hace es seleccionar qué balanzas dan como sumatoria 400 gramos, ya sea 2, 3, 4, 5, hasta 7 balanzas puede elegir la computadora, que da como resultado matemático los 400 gramos y selecciona la descarga de esas balanzas, por lo cual aseguramos que el consumidor reciba un producto óptimo en calidad y óptimo en peso, que es por lo que está pagando. La máquina también utiliza bobinas de un material polipropileno, que el cual también se hace encargar de formar el paquete, darle la forma correspondiente, forma de almohada, antes de ser introducido el fideo. Esto se ocurre sin ninguna intervención de la mano obrera, para que el producto no se contamine con otros agentes que no sean el propio producto. Una vez que está formado el paquete y pesado el fideo, lo único que hace la máquina es cargarlo dentro del paquete y sellarlo por temperatura, y ya está el producto destinado para el consumo final, con su envasamiento en forma de presentación de paquetes
o formatos de 10 paquetes de 400 gramos, que es lo que finalmente hace el personal. Y luego se pasa ya a la parte de depósito del producto terminado. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. La materia prima del elemento balanceado parte de un sinnúmero de subproductos de otras industrias. Sigue siendo el grano el principal ingrediente, como maíz, soja, en la elaboración de alimento balanceado. También tenemos otros productos que lo utilizamos como ingredientes dependiendo del tipo de año que tenemos en cuanto a la producción de espeler de soja, espeler de maíz, espeler de girasol, en ocasiones de sorgo también, de acuerdo a una fórmula en el cual un profesional veterinario establece para cada tipo de animal, cada tipo de producto. Acá producimos no solamente balanceado para ganado lechero, sino también para ganado de carne, bovino de carne, y también para el ganado menor, como aves y también para cerdos, para toda una gama de productos que tenemos. Cada uno de estos productos tienen un producto solo que luego se juntan todo en el proceso de pesado y mezclado para dar el procedimiento. Es muy importante la formulación porque es la que te determina la calidad del producto final, pero también es muy importante la correcta dosificación, para lo cual Ilagro hizo una gran inversión en realizar que el dosificado no lo haga de forma manual sino automática. Tenemos un proceso automatizado con una receta por un programa de computadora en donde solamente se seleccionan qué materia prima tiene cada silo y la computadora se encarga de dosificar automáticamente cada silo, cada ingrediente. ¿Qué se evita con esto? El error humano, porque somos de la creencia, la convicción de que el producto tiene que ser homogéneo y una calidad constante a lo largo del día. No olvidar que la fábrica arranca, tiene una producción de 24 horas, arranca a principios de semana y para recién al final de semana, por lo cual las calidades tienen que mantenerse a lo largo de todo el día. El proceso parte de una receta, obviamente, en el cual dicha receta está cargada en un sistema informático que es el que realiza las dosificaciones. Este sistema informático lo que hace es ordenarle a cada parte o cada ingrediente que se agregue o se adicione a un proceso que parte de las tolvas que tienen los ingredientes que son en polvo, directamente son dosificados a una balanza donde pesa cada uno de los ingredientes. Una vez que estos ingredientes son pesados, pasan directamente a la mezcladora. Los demás productos que no son polvo, que son granos como maíz, soja, espeler, antes de ser adicionados a la mezcladora pasan primero por un moledor. El proceso es el siguiente: son dosificados directamente a otra balanza independiente de la balanza de polvo, para que posteriormente son subidos a través de un elevador y ahí se alimentan a un moledor y un triturador que hace que todos los productos de grano y espeler se conviertan en polvo. Una vez convertido en polvo, estos productos ya son adicionados directamente a la mezcladora con el otro aditivo que eran anteriormente polvo directamente. Este proceso de mezclado se hace intrínsecamente para hacer una homogeneización de todos los ingredientes, cuyo tiempo depende de qué tipo de producto estamos produciendo. Una vez que el mezclado cumple las condiciones de tiempo y se logra la correcta homogeneización del producto, este es descargado y conducido primeramente a través de una rosca y luego hasta un elevador, hasta la parte superior de la fábrica, donde alimentan a 2 tolvas y estas a su vez son tolvas pulmones que alimentan al proceso de prensado. El proceso de prensado se realiza por una prensa que con el sistema de accionamiento a través de un tornillo
que es presionado a alta presión, acondicionado con vapor de agua, que le da una cierta temperatura y una cierta humedad para que dicho producto homogeneizado sea presionado a través de una matriz que es que le da la forma correspondiente del pellet. Esto hacemos que cada pellet tengan todos los ingredientes consumidos. El producto que sí sale de la prensa tiene cierta temperatura y cierta humedad que necesita ser enfriado y secado, por lo cual después cae en un enfriador a contracorriente en el cual utiliza el aire natural del ambiente y hace pasar una corriente suave de aire con el producto que sale de la prensa. Con esto se logra bajar el pellet que sale a una temperatura arriba de los 70 grados centígrados a la temperatura ambiente con el cual se envasa luego el producto final. Bueno, después del proceso de enfriado, tenemos ya directamente lo que es el envasado, ¿no es cierto, ingeniero? Claro, si bien es un proceso final en el cual lo único que se hace es transportar el producto frío de la salida del enfriador, elevarlo por un elevador a una tolva y luego a la embolsadora, donde se realiza el correcto pesaje del producto, que es muy importante para dar una calidad de producto final de cada tipo de balanceado que nosotros producimos. Es la parte en la cual también se toman constantemente muestras por parte del Departamento de Control de Calidad, donde se analizan la calidad de cada ingrediente, la calidad del proceso, se toman valores como humedad, proteína, grasa, fibra, en el cual con eso queremos garantizar que el producto reúna todas las condiciones y parámetros que requiere de acuerdo a la receta y de acuerdo al tipo de ganado que va a consumir. Una vez que fue analizado, controlado, pesado, envasado, cocido y paletizado, el producto es trasladado al sector de producto determinado, donde está ya finalizado el proceso y listo para ser entregado al público y al consumidor final. Correcto. Finalmente, este proceso se realiza en forma totalmente automática. Los operarios intervienen nada más en el sector de controles, donde se tiene prácticamente todo controlado desde ese lugar, lo que es el funcionamiento de las máquinas, y solamente en el sector envasado. Después funciona automáticamente. Así mismo, una vez que la línea arrancó y entró en régimen y se establecen las recetas, el operador no hace más que controlar que todo funcione. Ya de hecho se encargan las máquinas. Es la diferencia en la cual cuando uno recurre a la automatización, elimina, como dijimos anteriormente, el error humano y hace que el proceso sea constante y que tenga una calidad constante. El operador lo que hace es supervisar las máquinas y la mayor cantidad de mano de obra la utilizamos en el envasado, obviamente. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. A partir de marzo del 2006, la firma concreta un nuevo sueño, incursionando en el mercado de pastas con una gran variedad de fideos de la marca Hildebrand, siempre fiel a la calidad que caracteriza a la marca. La planta industrial está equipada con máquinas de última generación, brindando la opción de que los consumidores puedan tener en su mesa productos nacionales Hildebrand con absoluta garantía de calidad. Mis padres y todas las inmigrantes llegaron al 1948. Bueno, en los años 50 llegaron las rutas y puede ser después de 5 o 10 años. En casa nosotros teníamos algodón, mandioca, como hoy el paraguayo tiene, o sea, es normal acá el campesino que tiene mandioca, algodón. Y con eso trabajamos 1 o 2 hectáreas así. Y después mi papá compró un tractor, no había otros ingresos, entonces se dedicamos a la madera porque era la más rentable que hubo después de eso. Ahí sobrevivieron unos 2 aceraderos
3. Pero yo personalmente ya me dejé la madera. Bueno, con el tiempo yo había comprado algunas propiedades y hemos trabajado en estancia, ganadería y también agricultura. El primer molino se armó en el año 80 y algo. En la zona. Sí, Colonial. Yo era socio fundador de Colonial. Después en el 94 decidí vender mi acción ahí y empecé a trabajar con mi propio, o sea, siempre mi sueño era tener nuestro propio molino, ¿no? Construimos el proyecto, todo sí se concretó y en el 2000 empezamos a trabajar. Se invirtió mucho es porque, justamente por eso, porque no podíamos crecer, o sea, no era rentable con la poca producción y tuvimos que aumentar, invertir para que sea con más volumen. Creo que nosotros vamos a seguir creciendo porque hoy en día el mundo no está parado y vamos a tener que crecer, no sé si en ese mismo rubro, pero estamos pensando en otros agregados que por ahí mañana salen. En el programa anterior, desde esta misma empresa, además de los balanceados para alimentación animal, conocimos cómo se fabrican las pastas Hildebrand. La materia prima principal para su elaboración es la harina de trigo. La harina se obtiene por molienda del grano de trigo previamente seleccionado, el cual pasa por un proceso de acondicionamiento, molienda y tamizado hasta obtener el producto final. Y seguimos recorriendo la fábrica de Hildebrand. Ahora estamos en el sector de fabricación y obtención de la harina, ¿no es cierto, ingeniero? Explicarnos entonces el proceso de inicio, que es bastante complejo, por cierto. Sí, es complejo de explicarlo el paso a paso, sin embargo, en teoría es también sencillo cómo se produce harina de trigo. Simplemente, desde el punto de vista teórico, producir harina de trigo implica moler el grano de trigo y volverlo a tamizar. Al tamizar uno logra separar la parte interna del grano de trigo, que es harina, y la parte externa, que es la cáscara, que se denomina comúnmente afrecho. El trigo almacenado en los silos es sometido a un sistema de prelimpieza por medio de vibración o succión, por el cual se elimina todo tipo de impurezas, como ser piedras, material pesado y todo tipo de granos. El proceso parte desde el envío de los silos de trigo, del tipo de los granos que van a ser suministrados a la molienda. El primer paso del grano de trigo es pasar por los diferentes equipos de limpieza para asegurarse que el grano de trigo llegue lo más limpiamente posible antes de introducirse en el proceso directo de la trituración. Eso ocurre en el primer piso, donde están todos los bancos de cilindros, que se denomina así, aquellas máquinas donde se produce la molturación del grano de trigo y de todos los subproductos intermedios que se producen durante el proceso de molienda. Una vez limpio en el molino, se procede al humedecimiento del mismo con el agregado de agua, posterior acondicionamiento y reposo por aproximadamente 18 horas. Se pasa la molienda por medio de unos rodillos metálicos de superficie áspera o lisa que van triturando el grano obteniendo la harina. El trigo entra por un primer molino que se le denomina triturador 1 o B1, en el cual sufre el trigo la primera trituración. En este proceso es el start del inicio de la molienda, en donde el producto, una vez molturado por este equipo, obtenida la harina, pasa a una serie de tamices que van separando las diferentes calidades de harina. es aspirado por unos tubos en la parte lateral del molino a la parte superior del grano de trigo.
Esto se hace para garantizar que todo el producto sea higiénicamente transportado a la parte superior donde se encuentran las arandas. Se denomina esos equipos plant sifter, que es una palabra que se deriva de las arandas. Sifter viene la parte de filtración. Ese equipo lo que hace es hacer una separación otra vez del grano de trigo. El molino de trigo no tiene un sistema de producción lineal en donde el producto entra por un lado y sale por otro, sino el proceso de molienda es continuo. Se muele, sube en la parte superior, vuelve a tamizarse y ahí se distribuyen los productos a los diferentes pisos. Aquel producto que no alcanzó todavía la granulometría correspondiente vuelve a pasar por un tipo de banco de cilindro que lo vuelve a moler. El producto molido vuelve a subir en la parte superior y lo vuelve a tamizar y lo vuelve a distribuir en los diferentes productos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la parte interna del trigo, que es el endospermo, se molture tanto que alcance la finura y la granulometría necesaria para que eso sea harina. Una vez que cada parte del plant sifter suministra un producto de harina, eso es conducido en el segundo piso, donde se produce la aglomeración de todos los tipos de harina que produce el molino, dando como resultado un producto final. Este proceso es continuo. Continuamente está trayendo trigo y continuamente por el final sale por un solo caño harina, ¿verdad? En este diagrama se produce dos tipos de harina especiales, que son la harina 3.0 y la harina 4.0. Esos van a silos diferentes, obviamente para evitar su mezclado. En ese proceso de selección, uno establece la clasificación de qué tipo de harina van para 3.0 y 4.0. La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que es el destino del producto. La harina 3.0 es una harina, si bien es un poquito más oscura, tiene un muy buen un buen porcentaje de gluten que es muy requerido para los productos de panificado, por lo cual el panificado se utiliza normalmente con esta harina. La harina 4.0 tiene una clasificación internacional que es la ceniza, tiene un menor tenor de ceniza, por ende tiene una blancura mayor y una finura menor, lo que hace que tenga una granulometría por debajo de los 140 micrones. Eso le da cierta característica a la harina 4.0 que se utiliza en otros productos más finos, como ser tapa de empanada, productos de bollería, productos de panes de miga, que se le llama así a aquellos que son pancitos, hamburguesas, donde la blancura del producto final es deseado por ese tipo de clientes y no tanto el volumen como lo es la harina 3.0. Hay un montón de máquinas auxiliares que componen a la producción de harina. En cada piso hay pequeñas máquinas como los entoleters, como los disgradadores de tambor o los vibroseparadores que ayudan en alguna parte del proceso a hacer que se extraiga la mayor cantidad posible de harina por una cuestión de rendimiento con la mejor calidad posible. Es cierto que cuando más extraemos harina, más oscura es la harina, por lo cual hay un punto intermedio en el cual se logra la mayor extracción posible de harina con la menor tenor de ceniza posible, que hace que uno pueda tener la mejor calidad de harina. En el proceso de separación de harina 3.0 y 4.0, que van a silos diferentes, ahí una vez estacionado, ese descanso sirve también para que la harina tome una mejor característica para su producto final, que sería panificación y otros. El proceso es monitoreado las 24 horas por un solo personal en horario rotativo. Sin embargo, el sistema de automatización garantiza que la harina que se produce a la mañana es la misma que se produce a la tarde y a la noche, logrando así que la calidad sea más homogénea. El proceso de envasado se hace posterior a eso.
vez obtenida la harina, es transportada por medio de un tornillo sin fin para reposo, donde se obtienen muestras para su control de calidad. De control de calidad en compañía de la licenciada Irene Servín. ¿Cómo está, Valencia? Muy bien. Bueno, comentanos cuáles son los controles que se realizan acá y es aplicado a todos los productos que están saliendo, ¿no? Y bueno, la parte fundamental es harina. O sea, Milagro se inició con molino, entonces el laboratorio está equipado en su mayoría la parte de harina. Hacemos análisis de las materias primas ya desde el proveedor. Una vez que es aprobado aquí en laboratorio, entonces ahí lo realizamos la compra. También para balanceado, todas las materias primas utilizadas en balanceado son verificados, analizados aquí en laboratorio, previa compra, y luego una vez que el laboratorio da el ok, se realiza la compra de dichas materias primas. En cuanto a fidería, la materia prima nosotros lo elaboramos dentro del molino. Se clasifica el tipo de harina que va a ir para la parte de fidería, aprobado también por laboratorio. Los equipos que tenemos aquí en laboratorio en su mayoría es para la parte de harina, ya que nuestra venta va exclusivamente para panaderías y es un cliente bastante exigente, entonces tenemos equipos con los cuales determinamos la capacidad de la harina en cuanto a panificado. La calificación. Bueno, lo que es relacionado a la parte de pasta o fidería, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que se realizan a los productos, ya sea antes de su elaboración y posterior a él? Previo a la elaboración estamos haciendo la parte de humedad, con qué humedad entra el producto. Luego a la salida del producto también determinamos la humedad, después hacemos cocción acá, la parte de aspecto, el color. Y son todos esos los controles que hacemos. Y las harinas que salen dentro del molino si están dentro de las condiciones para ser utilizadas en fidería. Después de todo el proceso, el producto es envasado en las diferentes presentaciones mediante un moderno sistema de dosificación y sellado, por el cual el producto queda listo para almacenarse y ser distribuido. El proceso de envasado se divide en dos partes, que es la parte de envasamiento de bolsas, obviamente, son de paquetes de 50 kilos, y la parte de fraccionamiento, que son los productos de 5 y de 1 kilo. En la parte de envasamiento fraccionado es donde utiliza la mayor cantidad de mano de obra. Se produce por una máquina en el cual continuamente va tirando la cantidad de kilos que necesita en este producto. En el caso de ser 5 kilos, 5 kilos, en el caso de presentación de 1 kilo, 1 kilogramo continuamente. En este caso estamos produciendo paquetes de 5 kilos, como verán, en donde la dosificación exacta de la máquina es de 5 kilogramos exactos. Una vez que el paquete es cargado con la cantidad exacta de harina, pasa por un sistema de vibración en el cual hace asentar la harina en la parte superior, y luego pasa a la parte de sellamiento, en donde produce una máquina que corta el exceso de paquete, lo vuelve a doblar y se aplica un pegamento a base de calor. Nosotros utilizamos un procedimiento que se llama hot melt, en el cual no utiliza solventes, lo cual podría ser un problema porque la harina es muy propensa a adquirir ciertos aromas. Entonces no utilizamos pegamento de vinilo u otro tipo de pegamento que podría manifestarle un olor no característico a la harina, por lo cual usamos un pegamento termofusible en el cual por temperatura se funde el pegamento, se aplica sobre el papel y una vez enfriado automáticamente se sella y se pega. El paquete, una vez ya pesado y sellado, ya está listo para ser comercializado. Sin embargo, pasa por un codificador en el cual le imprime la hora, la fecha, el lote de fabricación para poder contribuir a la trazabilidad del producto y poder saber en qué momento dicho producto fue producido para controlarlo después posteriormente en el mercado. Constantemente también el laboratorio toma muestras de esta harina para controlar el peso y otras calidades en el sector del laboratorio. Una vez pasado por el fechador y el codificador de fechas, pasamos al sector de
de enfardamiento, en donde hay una máquina que pasa a través de un túnel de calor, en donde hace que el polietileno se contraiga y agrupe los paquetes para que puedan ser manipulados de manera correcta. Una vez que el producto sale enfardado, pesado y listo, es depositado en los palets y eso trasladado al depósito de producto terminado y está listo para su despacho. De la misma manera, la embolsadora de 50 kilos es más corta el procedimiento. La embolsadora ya da el peso neto de 50 kilogramos y lo transfiere a la bolsa donde el operador lo coloca. Una vez que la bolsa cayó, lo único que tiene que hacerlo es coserlo. Con eso se logra el cerramiento óptimo para que esta bolsa no pierda harina y luego sea transportado en los palets, en donde se estiban a una altura prudente para que luego sean suministrados al depósito de producto terminado, donde están destinados ya a su expendio. De esta manera, en compañía de ustedes, hoy visitamos a otra gran empresa paraguaya y conocimos cómo se fabrican y elaboran con eficiencia y tecnología las 3 líneas de productos de gran calidad que caracterizan a la sociedad Hilagro Hildebrand Agroindustrial y Comercial. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Petróleos Paraguayos Petropar, Ñandembae, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.